Ana, bienvenida. Buenas tardes a Por favor, todos. les pido a todos, hay algunos micrófonos abiertos y hay un eco. ¿Ah? Ahí sí. Los asistentes, por favor, que vayan su micrófono. Carla Gutiérrez, por ejemplo. Listo. Dame un segundo, pues estoy mutando algunos. Ya, entonces, Jacqueline va a ser el inicio, vamos a comenzar oficialmente. Jacqueline. Sí. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presente en este nuevo webinar, que el tema es sumamente importante, que es el tema de las experiencias, ¿verdad? Y la metodología de priorización de inversiones. Sabemos de que esto es parte de la evaluación Inverse Core Lab que se hizo con el apoyo del BID y que sabemos que tanto Perú como Costa Rica pues tienen buenas experiencias que contar. Y le damos la bienvenida pues a Jesús Ruitón, el director de inversiones de Perú, y a Francisco Tula, director de Costa Rica. Bienvenidos y adelante. Yeah. Muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente en esta reunión, ¿no? Para poder explicar la metodología de priorización de inversiones en nuestro país. Brevemente, hay dos bloques, dos puntos que vamos a tocar. La primera parte es la concepción, la guía metodológica, y después veremos los criterios de priorización. Rápidamente, para ponernos en contexto. En nuestro país ya tenemos 25, van a ser este año, el 26 de junio, 26 años de creación del sistema. En estos primeros 16 años se dio énfasis, se llamaba Sistema Nacional de Inversión Pública, más conocido como SNIP en Perú, se dio mucho énfasis a la formulación, a los estudios de preinversión. Eso nos llevó a que tengamos ciertos problemas, ¿no?, en el propio desarrollo del sistema, y en el 2016, a fines en diciembre, hay una decisión en ajustar el sistema de inversión pública y se llama Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces se da énfasis a la programación multianual. Entonces, para poder desarrollar esto en estos últimos años, el Ministerio, a través de la DGPMI, que es la Dirección General de Programación Multianual, desarrolla una guía metodológica para ir ordenando las inversiones. Como bien se ve ahí, tenemos un primer problema que ir resolviendo, que se generó desde cuando nació el sistema, es que gran parte de las inversiones que realizamos en nuestro país son, digamos, sin una mirada estratégica, no impulsan de manera directa a un crecimiento económico, o las brechas sociales no se reducen significativamente, a pesar que la inversión pública en los últimos años ha crecido de manera importante. Entonces, seguimos con los proyectos aislados, no son sinérgicos, son atomizados, y entonces para poder seguir adelante, entonces se plantea que esto lo podemos hacer a través de la priorización, y por eso es importante desarrollar esta guía metodológica. Es la planificación de las inversiones, pero vinculado con los otros sistemas, no solamente el sistema de inversión pública, sino el sistema de planeamiento, el sistema de presupuesto, el sistema de abastecimiento, centrándose en los activos estratégicos más importantes, de tal forma que cierren brechas. Y esto lo que esperamos es en el mediano plazo que contribuya a un crecimiento económico y a la reducción de brechas. Entonces, para ir resumiendo esta mirada, cuando nació el sistema en el año 2020, dimos mucho énfasis a la preinversión. Desarrollamos un conjunto de instrumentos metodológicos y éramos quizás uno de los sistemas más exigentes en Latinoamérica con los estudios de preinversión. Si bien es cierto, hemos tenido una gran cantidad de proyectos, pero estos de alguna manera estaban ahí, digamos, no sinérgicos, no priorizados, atomizados, y le dimos mucho el enfoque lo que es al ciclo de proyectos, lo que es la preinversión, es el diseño, lo que es la ejecución, lo que llevamos adelante el proyecto, y lo que es la parte de funcionamiento. Eso era nuestro ciclo de proyectos. Y por lo tanto, entonces había una desconexión territorial y no con una mirada.
Tampoco planificábamos la operación de mantenimiento. Frente a esos problemas se plantea en el 2017 específicamente, la ley nació en diciembre de 2016 y a partir de 2017 se empieza a decir muy bien, vamos a darle un nuevo enfoque. Con el sistema anterior optimizamos la inversión pública de tal forma que pasen los proyectos que son socialmente más rentables, tengan sostenibilidad, etcétera, ¿no? Y en el 2017 decimos, muy bien, como ya tenemos una buena masa crítica de profesionales, vamos a priorizar y orientar el uso de los recursos públicos. Entonces, se va a dar una mirada de cartera de proyectos más adecuados en un marco de lo que llamamos el ciclo de inversión. O sea, ya pasamos del ciclo de proyectos al ciclo de inversión, donde parte importante para nosotros el ciclo de inversión tiene 4 fases. La fase de programación multianual, donde se gestiona, se plantea para cerrar las brechas, la parte de formulación y evaluación, la parte de ejecución y la parte de funcionamiento. Eso le llamamos el ciclo de inversión. Entonces, en esa mirada que debe ser articulado, se plantea el nuevo sistema. Y como pueden ver, el sistema de programación multianual se centra en orientar los recursos públicos para cerrar las brechas de infraestructura y de servicios públicos, principalmente en nuestra región y en nuestro país. Para hacer eso se parte de un diagnóstico de brechas, que le llamamos el diagnóstico de brechas de infraestructura, ¿no? Y de servicios que se traducen en producto y en resultados. Pero todo ese diagnóstico debe estar vinculado a los objetivos nacionales, regionales y en el transcurso del mes de junio. Por favor. El lunes y viernes vamos a tener las reuniones y vamos a ver qué proyecto nos puede hacer una evaluación. Sí. Ok, gracias. Entonces, este diagnóstico de brechas e infraestructura, que se traducen a través de indicadores, deben responder a los objetivos nacionales, regionales y locales, pero con una mirada del territorio, ¿no? Los planes que desarrollan en el ámbito territorial deben estar, pero a su vez debe tener un criterio de tener un mayor impacto en la sociedad, pero a su vez deben garantizar la operación y mantenimiento de esos servicios, de estos activos que estamos brindando, en un marco de transparencia y competencia. Digamos, ese es el enfoque del proyecto, ¿no? Del nuevo sistema que vamos a desarrollar. Entonces, frente a eso es que en los últimos 2 años decimos, muy bien, para que esto se pueda operacionalizar con nuestros operadores, todos nuestros operadores del sistema, que en conjunto son alrededor de 8.500 operadores de nuestro sistema, ¿no? Deben conocer bien este instrumento metodológico. Entonces empezamos a desarrollar ese instrumento metodológico en el marco de un lineamiento de Política Nacional de Inversión Pública, que esto se publicó, fue un decreto supremo, en el marco de una delegación de facultades, en el año 2025. Entonces se aprueba estos lineamientos donde dice, vamos a mejorar nuestro sistema de inversión pública como venimos hoy en el ciclo, esas 4 fases. Pero en la parte de programación vamos a darle mayor énfasis a la parte de la mirada del territorio, de tal forma que esto se lleve adelante todos los niveles de gobierno, desde nuestros sectores, que el gobierno nacional, que tenemos 19 ministerios, nuestros gobiernos regionales, que son 24, y tenemos aproximadamente 1.876 gobiernos locales, entre distritales y provinciales, y tenemos un grupo de empresas públicas. Entonces, todos estos operadores es que van a utilizar nuestra guía de programación multianual. Entonces, esta guía de programación multianual, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? Entonces, para que funcione, nuestra guía que va a ser nuestro sistema de programación multianual es como una bisagra que debe articularse con la planificación, que el órgano rector aquí en nuestro país es ese plan, que da las políticas, los principales indicadores globales, ¿no? Más de estructurales y más de resultados, digamos, y presupuesto público que tiene también su mirada de programación multianual. Entonces, para vincular nuestros sistemas, digamos, el central es la programación multianual de inversiones que va a trabajar
de la mano con los dos, y en ese sentido. Pero, ¿cómo se realiza la programación multianual? Entonces, desarrollamos lo que llaman los principales elementos o los principales productos. Para desarrollar la programación multianual, ¿de qué partimos? De indicadores de brechas. Estos indicadores de brechas, que lo hemos definido nosotros en coordinación con CEPLAN, hay indicadores estructurales, hay indicadores de resultados y hay indicadores de productos. Entonces, para cerrar esas brechas y el sistema de inversión pública, nos enfocamos a los indicadores de producto. Muy bien, una vez que se tiene esos indicadores, hacemos el diagnóstico de brechas. El diagnóstico de brechas lo realizan cada nivel de gobierno. Entonces, este nivel de gobierno, una vez que se tiene el diagnóstico de brechas, vamos a desarrollarlo, los proyectos, a través de unos criterios de priorización, que es con mecanismo de multicriterio, que ahí le voy a explicar, y después vamos a obtener una cartera de inversiones. No cartera de proyectos, sino cartera de inversiones. ¿Por qué le llamamos cartera de inversiones? Porque en nuestro sistema de inversión pública tenemos proyectos de inversión, que puede ser la suma también de un conjunto de proyectos que se puede llamar programas, pero también tenemos inversiones que no son proyectos, que le llamamos IOR, ¿no? Que son intervenciones de un servicio, de un activo específico para que nuestro servicio siga funcionando. Entonces eso se llama IOR. También en nuestra categoría, digamos, presupuestal, tenemos lo que llamamos gastos de inversión y financiamos lo que se llama planes de negocio, que no son proyectos de inversión, pero utilizan recursos de inversión. Eso es el reto que en el futuro seguramente lo iremos incorporando, pero digamos, todo eso debe darnos la cartera de inversiones. Abajo pueden ver el cronograma. Entonces, esta programación de inversiones, con los 3 niveles de gobierno, tenemos los momentos que se realizan. ¿Cómo se activa? ¿Cómo se desarrolla? El órgano rector, en este caso la IGPMI, diseña, da los elementos para que se puedan elaborar los indicadores. Estos indicadores, ¿no?, los propone a los sectores actualizan su ficha de indicadores en un periodo de mayo y junio. Una vez que tienen esos indicadores, actualizan sus diagnósticos de brechas, hay una ficha para actualizar, y después a fines de año ya se empieza a trabajar los criterios de priorización, ¿no?, que también se pueden ajustar, para empezar enero y febrero del siguiente año la evaluación y la cartera de inversiones. ¿En qué momento, digamos, se tiene la cartera de inversiones? En febrero, ¿no? Para que ya en marzo se hace la consistencia y después se pasa a presupuesto. El presupuesto se elabora a partir de mayo hasta agosto, de la negociación del presupuesto. Se hace una segunda consistencia y después en noviembre se aprueba, fines de noviembre, el presupuesto, y en diciembre se tiene el presupuesto definitivo y se hace otra consistencia para tener la programación. Y a partir de eso ya podemos tener ya las inversiones que se desarrollan en el siguiente año. Entonces, los actores que participan, como he ido mencionando anteriormente, tenemos como 8.500 operadores, ¿no?, que tenemos en nuestros diferentes ministerios, y en cada nivel de gobierno, tanto en los gobiernos regionales, como en los gobiernos provinciales, como en los gobiernos distritales, tenemos lo que llamamos las OPMIs, que son las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones, que su función principal es hacer el diagnóstico, tener los elementos para que puedan priorizar las inversiones sobre lo que da el rector, ¿no? El rector da todos los criterios y los lineamientos. El órgano resolutivo, que son los ministerios, aprueban, ¿no?, estos criterios de priorización que lo plantean, y la OPMI es la que implementa y lo lleva adelante. En ese marco, en la unidad formuladora, que en el caso de nuestro país ya no es como en otros, antes en la época del sistema de inversión pública teníamos una área, una unidad que era la oficina que programaba las inversiones, formulaba las inversiones, y otra oficina que era la que aprobaba los proyectos, que era lo llamábamos la OPI, que era la Oficina de Programación de Inversiones. Entonces, eso era con el sistema de inversión pública hasta el 2016. A partir del 2017 se cambia el enfoque, y donde ahora realmente la oficina formuladora
es la que formula los proyectos y con su análisis riguroso, va a aprobar estos proyectos. Entonces, estos son los actores. Y tenemos nuestras unidades ejecutoras, ya las que llevan adelante las inversiones. Y en todo ese proceso participan los principales rectores del Ministerio de Economía y Finanzas, en este caso la DGPMI, pero también, como tenemos que tener una mirada multianual, con la Oficina de Programación de Presupuesto Público, con la Oficina de Abastecimiento, se hace la programación multianual de presupuesto y la programación multianual de necesidades. Entonces se coordina esta mirada de tal forma de tener una priorización de estos proyectos. Pero lo más importante de la nueva guía que acabamos de desarrollarla en este año, que empezó el año pasado, es el enfoque del territorio. El enfoque en nuestro país, fíjense, como le dije, 24 gobiernos regionales, 19 ministerios y 1.876 gobiernos locales, pues no es fácil manejar. Bueno, se tiene que articular de la mejor manera estas intervenciones. ¿Y por qué ahora es mucho más importante esa mirada del territorio? Porque en los últimos años todavía continúan las inequidades. Hay regiones que se desarrollan de manera muy importante, sobre todo la costa peruana, las zonas urbanas, que están muy articuladas a un tema, digamos, de muchos servicios y desarrollo urbano. Entonces ahí, digamos, se va desarrollando de manera adecuada digamos, un proceso competitivo. Pero las regiones de sierra y selva en nuestro país, todavía hay una heterogeneidad bastante grande, ¿no?, que necesitamos ir. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar esto? Es con un enfoque del territorio. Entonces, ese enfoque del territorio ya no es solamente de una mirada de un sector, de un ministerio, sino que tiene que trabajarse con los gobiernos regionales. Por eso es una coordinación intergubernamental. Gobierno regional, los gobiernos provinciales y los gobiernos distritales. Entonces, esa mirada de coordinación intergubernamental, entonces ahí lo que se empieza a desarrollar es cómo hacemos una sinergia y una complementariedad de esas inversiones. Y de tal forma que se empiece a desarrollar esta cartera de inversiones que nos genere un mayor impacto, ¿no?, un mayor desarrollo. Entonces, en ese proceso que vamos desarrollando, nos interesa precisar esta metodología que llamamos priorización de inversiones. ¿Cómo vamos a priorizar estas inversiones? Entonces, esta priorización o estos criterios de priorización lo empezamos a desarrollar en el año 2017 con CEPLAN, el órgano rector de planeamiento. Se dijo, muy bien, vamos a tener estos criterios para priorizar las inversiones, tanto en el gobierno nacional como el gobierno regional. Entonces, para priorizar la cartera van a tenerse estos criterios que tienen un enfoque más funcional, es decir, los sectores como desarrollan sus propias características deben tener una visión que esté articulada a su plan estratégico, a su plan de desarrollo territorial, pero a su vez, nuestros gobiernos regionales, como tienen varias funciones, ¿no? O sea, digamos, un gobierno regional puede desarrollar proyectos de salud, de educación, transportes, energía, etcétera. Tiene una mirada multifuncional, es decir, de varias funciones. Y el gobierno nacional tiene un enfoque funcional, es decir, esta mirada de enfoque funcional tienes que vincularte con el territorio. Entonces, esa mirada de articulación no es un proceso sencillo, es un proceso de trabajo, de mucha coordinación y de articulación. Es por eso es que la DGPMI empieza a tener un rol mucho más importante y estratégico a partir de esta metodología que estamos implementando de este año. Entonces, para priorizar los proyectos, se tiene estos siguientes criterios. Se dice, muy bien, ambos, tanto los criterios obligatorios como los criterios opcionales, hay dos formas para tener estos criterios de priorización. Empezó en el año 2017 con dos criterios fundamentales: el cierre de brechas y el alineamiento al planeamiento estratégico. O sea, los obligatorios y los opcionales en conjunto
deben sumar 100 puntos. Pero estos 100 puntos se da un orden, digamos, de ponderación, ¿no? Y entonces, con el proceso ya de estos años se ha ido mejorando y dice, muy bien, no basta solamente el cierre de brechas, no basta solamente el lineamiento de planeamiento estratégico, sino que ahora tenemos que tener una mirada más del impacto en el territorio, pero a su vez que haga sinergia estas intervenciones. Estos proyectos, estas intervenciones deben hacer sinergia, tomando en cuenta los activos que desarrollamos, que deben mantenerse en el tiempo, deben garantizar su operación y mantenimiento, pero tampoco no deben afectar al medio ambiente, pero tomar en cuenta también la sostenibilidad ambiental con aquellos recursos que tienen que ver con los recursos naturales no renovables. Entonces se empieza a tener unos criterios adicionales para mejorar las intervenciones, pero con criterios obligatorios. Estamos en proceso de precisar, ¿no?, la ponderación. Lo que tenemos hasta el momento son como 60 puntos y 40 puntos que se distribuyen en los opcionales, ¿no? Probablemente lleguemos hasta los 70 puntos que estamos afinando, la IGPMI debe sacar dentro de poco, y a los criterios mucho más precisos, argumentados y rigurosos por qué esa ponderación. Estos criterios obligatorios nacionales, los sectores, de acuerdo a su relación funcional, pueden incorporar algunos criterios de pobreza. Por decir, una región, por decir el Ministerio de Agricultura, quiere impulsar proyectos en zonas de mayor pobreza. O sea, tienen pobreza, pero tienen potencial. Entonces le dará un mayor criterio de pobreza o zona de frontera. O algunos criterios que sumen esta región, ¿no?, la población beneficiaria es mayor y tiene mayor impacto que en otra región con otro tipo de servicio tiene una población menor. Entonces se utilizan un conjunto de criterios que van afinando estos criterios de priorización. Es muy importante también en este proceso de priorización la ejecución presupuestal, es decir, la entidad, cómo has venido ejecutando en los últimos años tu presupuesto. Entonces también se da un criterio de ponderación a la ejecución presupuestal, así como también el presupuesto per cápita por persona y, como mencionaba, las zonas vulnerables. Todo este conjunto son los criterios de priorización mediante un programa informático que podemos después en otro momento, si les parece, explicarles. Simplemente ahorita es el criterio general. Se va a priorizar esta cartera. Entonces, en ese proceso es muy importante, con la mirada territorial, es desarrollar unos proyectos que tengan, digamos, un ancla, lo que se llama, o lo que nosotros le llamamos proyectos que jalen, ¿no?, un conjunto de servicios. Y ya hemos impulsado desde hace un par de años lo que llamamos los proyectos en red. Es decir, tenemos un determinado servicio, pero en varios lugares, en varias regiones. Y nosotros que llamamos la unidad productora, que es esa entidad que brinda esos servicios. Por ejemplo, un proyecto de red de salud, son todos los servicios que tenemos que dar de salud, tanto primer, o segundo o tercer nivel, a nuestra población. O un proyecto de innovación tecnológica, que queremos desarrollar la competitividad agrícola, y entonces para que eso se lleve adelante, se tiene, en el caso del Ministerio de Agricultura, estaciones experimentales. Entonces, para que puedan ser estos competitivos y podamos exportar, porque en los últimos años nuestro país ha desarrollado mucho la agroexportación, fundamentalmente en la costa, pero como le mencionaba, esto puede ser otro mecanismo de ancla en nuestra sierra y selva. Entonces, ¿cómo llevar a esto? Red de servicios de innovación, tanto de investigación como de transferencia, como de extensión, pero en ciertas zonas que tienen el mayor potencial productivo, ¿no?, de mayor importancia económica, pero también que tiene una mayor demanda y posibilidad de exportación. Entonces, todo ese conjunto de proyectos empezamos a desarrollar, ya no proyectos chiquitos, sino una mirada más amplia del territorio, o proyectos multipropósito, es decir, vamos a cubrir varios objetivos, pero con un solo tipo de proyecto.
¿no? Esto es mucho más común en los proyectos de represas que nosotros utilizamos, tanto para agua potable como para riego o como para electrificación. Y lo que ahora estamos impulsando con mucho mayor importancia son los programas de inversión en los territorios, sobre todo para desarrollar lo que tenemos en nuestro país, el tema de un potencial bastante importante, que es el tema del turismo. Entonces, estos criterios que les iba mencionando, de acuerdo a las características de cada territorio, los sectores pueden darle mayor o menor puntaje. Los criterios de priorización en términos de pobreza. Nuestro país todavía tiene un nivel de pobreza de alrededor del 27%, estamos en el 21%, cerca del 22% en el año 2019, la pandemia nos llevó a cerca de 30%, hemos bajado algo, pero el reto fundamental todavía se ha incrementado los niveles de pobreza en las zonas urbanas, entonces hay una nueva mirada que se tiene que impulsar y por eso es muy importante el énfasis que le queremos dar dentro de nuestra priorización de inversiones, es que impulse a un crecimiento económico. Si no tenemos una cartera de proyectos que nos impulse a un crecimiento económico en las regiones donde tenemos un potencial productivo tremendo o consolidar lo existente, pero con una mirada también en lo posible de exportación. Indudablemente, en toda priorización está la población, donde mayormente tienen las mayores brechas, sobre todo en las zonas de frontera o en las zonas vulnerables, como también lo que hemos mencionado, que los proyectos se ejecuten adecuadamente por las unidades ejecutoras, eficientemente en los últimos años. Sí tenemos, todavía nuestro gran reto es nuestros gobiernos locales, distritales y provinciales, la ejecución en promedio no pasa del 70%, y hay mucha capacidad entre nuestros sectores y nuestros gobiernos regionales. Y para ir ya terminando, ¿no? Y poder conversar con ustedes, todo el tema de criterio de priorización lo define el techo presupuestal, es decir, la asignación presupuestal multianual. Y ahí, con presupuesto público, definimos algunos criterios. Si bien es cierto, me mencionaba estos criterios de priorización, pero definitivamente define los proyectos de acuerdo a un nivel de desarrollo. Se entregará en esta programación multianual que es de 3 años, pero que estamos probablemente lo elevemos a un año más, sea un poquito más, ya no sea a una programación a 3 años, sino a 4 años, pero van a definirse, de acuerdo al techo que tengamos, a los proyectos que estén en liquidación o estén terminando, a los proyectos que estén en ejecución y que van a terminar, a los proyectos que tienen expediente técnico y que se pueden ejecutar. Y por último serán aquellos proyectos que son viables, ¿no? Y se pueden llevar adelante. Entonces, va a definir, de acuerdo al techo presupuestal que tengamos, estos criterios que nos hemos puesto con presupuesto para ir definiendo. Indudablemente, sí tenemos una dificultad que tenemos que ir corrigiendo porque nuestra demanda por proyectos de inversión en ejecución, al haber, digamos, flexibilizado nuestros estudios de preinversión, tenemos una muy amplia cartera de proyectos que necesitamos ir cerrando. Ese es nuestro reto que tenemos que ir mejorando, son nuestros desafíos, y sobre eso iremos haciendo mejoras respectivas. Entonces, todo este conjunto de criterios que les iba mencionando es para poder desarrollar proyectos que cumplen todos estos criterios, ¿no? De que, digamos, están con los principales criterios de cierre de brechas, está alineamiento, tienes el tema de sinergia, entonces toda esa combinación de proyectos se darán una mayor prioridad de acuerdo al ranking que se plantee, ¿no? Como el cuadrante A son los proyectos, digamos, que tienen más alta prioridad, cierran las brechas. Después otro segundo cuadrante que se llama el cuadrante B digamos, los criterios fundamentales, es de alta prioridad, pero digamos no son tan definitivos. Tienen algunos problemas de priorizar
en algunos otros elementos. Y así sucesivamente hasta ver los diferentes atributos que se tenga para llevar adelante. Y en el último cuadrante ya serán aquellos proyectos pues, que están en formulación, tienen más baja idea, no están alineados a la brecha que se plantea, y entonces eso tendrán un menor criterio en la asignación. Pero como delante mencionaba, todo esto se va definiendo de acuerdo a los criterios presupuestales que tengamos, a los techos, y ahí va a depender de nuestras políticas públicas y sobre todo de conforme vayamos creciendo. Nuestro país en los últimos 3 años, digamos, hemos crecido con alrededor del 3%, pero sí, en la última quinquenio quizás hemos sido un poco menos porque la pandemia no bajó, pero sí el gran reto para nuestro país es retomar los niveles de crecimiento que veníamos hasta el 2015. Entre el 2001 y el 2015 crecíamos alrededor del 6%, 5.8, 6%. Entonces, eso nos permitió reducir tremendamente la pobreza y avanzar en desarrollar varios territorios. Indudablemente, todavía tenemos que ir mejorando ciertas brechas, ir siéndole más eficientes, pero eso va a estar como prerequisito tener buenos proyectos con una mirada más del territorio, más amplio, más de programas, en lo que estamos hablando. Y eso es lo que nos estamos enfocando y tiene esta mirada. Trabajar, y ahí viene nuestro reto. Y es por eso que desde el año pasado, es decir, cómo vamos a priorizar mejor nuestras inversiones con una mirada en el territorio, no solamente tener el diagnóstico, no solamente que estén alineados los objetivos, sino es que cómo lo operacionalizamos, cómo lo llevamos adelante. Entonces, toda la metodología nos lleva a, de alguna manera, ya tener un criterio, digamos, mucho más científico, con un proceso de análisis jerárquico con determinados criterios. Tenemos el ranking de las priorizaciones de las inversiones en el territorio, y si no está alineado a tus brechas y a tu planeamiento estratégico, entonces prácticamente si no tienes esos en tus proyectos se cancelan. Es decir, son conversiones que tienen que ser exigentes y cancelatorias. Indudablemente el carácter dinámico en las regiones, se van cerrando brechas, se van abriendo otras y esto se va desarrollando progresivamente. Y en ese proceso, ¿no? En ese proceso, para nosotros la priorización de inversiones es fundamental con una mirada en el territorio para cerrar estas brechas importantes, tanto para las brechas sociales, pero también para un impulso económico. Que nuestro país somos básicamente un país de recursos naturales, tenemos muchas posibilidades y potencialidades que tenemos que ir mejorando y entrar en un proceso progresivo de transformación y de servicios, pero digamos, eso va en esa línea. Pero a su vez, en todos los criterios de priorización hay un rigor técnico, un rigor científico, porque digamos, se respalda en estos juicios de exportes, pero también con criterios estadísticos. Y por último, los criterios de coherencia, impacto y tener una visión compartida. Para ir terminando, nuestro gran reto es cómo articular las inversiones adecuadamente que nos generen impacto, ¿no? Crecimiento económico en nuestros territorios, que algunos crecen más que otros, en otros territorios que tenemos unas brechas importantes, y esa la podemos cerrar. Entonces, ese es nuestro objetivo. Para poder lograr esto como mecanismo institucional, y ese es el término de gobernanza, tenemos lo que algunos años, no sé si habrán escuchado, un fondo que lo maneja el MEF, que es FONIPRED. Es el Fondo de Inversión Regional y Local. Ese fondo, muy exitoso, muy importante en las regiones que ayudábamos a complementar cuando no tenían presupuesto, porque esto nace fundamentalmente con nuestro recurso de canon y sobrecanon, que son las regalías, cómo hacerlo más efectivo. Y entonces a partir de 2018, 2019, cambia, digamos, se mejora y ahora se llama el Fondo de Inversión de Desarrollo Territorial. Entonces, si queremos cerrar las brechas al haber identificado estos indicadores y tenemos estos criterios de priorización, entonces para llevar adelante tenemos que utilizar un fondo de inversión. Este fondo, que es nuestro FIT, nuestro Fondo de Inversión de Desarrollo Territorial, va a ser como un mecanismo que estamos
conociendo el contrato Plan de Colombia, así como también la experiencia del convenio de gestión por resultados de Chile, donde vamos a desarrollar estas inversiones con una mirada del territorio. Entonces, esperemos impulsar esta línea, esta mirada, mejorando nuestra programación de inversiones con esta metodología, con estos criterios y con este fondo de inversión que tendríamos para focalizar de la mejor manera nuestras inversiones en los territorios. Eso es, muchas gracias, y estoy a la orden para cualquier consulta. Muchas gracias, Jesús. Realmente ha sido una presentación bastante interesante y estamos seguros que hay bastantes consultas y preguntas para ti. Así es que gracias por esa presentación. Sabemos que son temas que son similares en todos los países y todos apuntamos a un solo objetivo, cómo ejecutar esa inversión pública para que llegue a todos los beneficiarios. Dándole la siguiente participación a nuestro colega Francisco Tula de Costa Rica. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Jackie. Vamos primero a ubicar la presentación. Ustedes me van a ir diciendo si se ve. Eso es lo primero. Nada más confirmen si están viendo la presentación. Aún no. No se ve. No, aún no. No. Vamos a ver. ¿Me confirman? Si están viendo una primera Sí, lámina correcto. que dice Ahora sí. priorización Sí, de proyectos ahora de sí. inversión pública. Ok. Sí. Bueno, no, muchísimas gracias. Vamos a hacer una presentación puntual de la metodología de priorización de proyectos de inversión pública que tenemos acá en Costa Rica, donde una de las características es la definición y planteamiento de criterios de sostenibilidad y descarbonización como una de las dimensiones principales. Tal vez en esta presentación no me voy a detener mucho a comentarles un poco cómo ha cambiado el sistema de inversión pública de Costa Rica a la luz de algunos acontecimientos importantes como la publicación de una ley específica del SNIP, pero y vamos a mencionar un poco lo que son antecedentes que nos llevaron a la construcción y planteamiento de este instrumento, analizar un poquito el flujo del proceso de priorización en términos de lo que la metodología nos plantea y la parte operativa de esta metodología, lo que la hace posible de implementar, que es una definición de una taxonomía sostenible y matrices de criterio de sostenibilidad como elementos que la vuelven operativa. Sobre el primero de los temas, tal vez mencionarles que esta metodología surge como un proceso de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo en un contexto donde se dan varias situaciones en ese momento. Estábamos en ese momento con un proceso para incorporación de la OCDE, nos ponía, digamos, ciertos requisitos y requerimientos. Estábamos en un proceso de implementación o construcción de una nueva ley y marco normativo para el SNIP. Y en ese contexto desarrollábamos o necesitábamos desarrollar algunos instrumentos que nos vinieran, digamos, a
plantear o replantear algunos temas. El tema de priorización enfocado, digamos, a un componente de sostenibilidad y descarbonización es lo que nos lleva a plantear este instrumento. Y entonces, esto surge ahí más o menos en el periodo del año 2021-2022 con una consultoría que busca integrar los principios de descarbonización y sostenibilidad al Sistema Nacional de Inversión Pública, principalmente para proyectos que estuvieran en fase activa y que fueran de infraestructura en Costa Rica. Aunque la metodología la utilizamos y se puede utilizar en cualquier tipología de proyectos, esto es lo que nos interesaba, esto es lo que nos da origen también como un instrumento para la selección de proyectos que se puedan financiar con endeudamiento, que es otro también de los temas o de los efectos que nosotros implementamos con este instrumento. Y ya más o menos en el 2023 se tiene la consultoría, se tienen las herramientas, se tiene toda la metodología y las aplicamos como un piloto a todos los proyectos que nosotros teníamos en ejecución en ese momento, que cumplían con los requisitos establecidos y que más o menos eran un poco más de 500. Terminamos ya esto, digamos, de manera interna, después de todo este proceso, a elaborar la guía de priorización y los instrumentos que dan pie a que pueda hacerse operativa, que pueda implementarse de manera eficiente y efectiva. Y un poco este es el paso a paso del proceso de clasificación, que es el primero, y priorización de proyectos de inversión pública, digamos, utilizando estos instrumentos. Como podemos verlo acá en el primer rectángulo de colores sin orden específico, con muchos colores mezclados, es nuestro punto de partida y es un conjunto de proyectos que a priori estaban desordenados, que no estaban clasificados y que así se mantenía, digamos, en el sistema informático que, bueno, creo que la mayoría de SNIP en su momento lo llamamos Banco de Proyectos de Inversión Pública. Con este instrumental, nosotros buscamos básicamente dos cosas. Una, clasificar los proyectos a partir de la taxonomía sostenible, que es una clasificación de proyectos con aportes sustanciales de sostenibilidad y descarbonización, y esto pues para cumplir con algunas normas, no solo OCDE, sino también con algunas normas que favorecen la financiación de proyectos de manera, digamos, ventajosa para el país. Y no solo eso, sino que también ordenarlos de manera priorizada. Esta priorización la logramos a través de un conjunto de indicadores que nosotros llamamos matriz de sostenibilidad y descarbonización, y básicamente lo que hace después de que ya están clasificados es, a partir de la taxonomía, evaluarlos mediante la aplicación de criterios de sostenibilidad, básicamente incluyendo criterios de optimización territorial. Y esto, digamos, lo traigo a colación y me parece muy alineado a lo que Jesús nos planteaba sobre una de las variables territoriales importantes. Esto lo hacemos en el marco de infraestructura sostenible del BID, y al final de este ejercicio de aplicar la taxonomía sostenible, la matriz de sostenibilidad y descarbonización, hacemos una evaluación de los proyectos. Ya no solo están clasificados, ordenados, sino también evaluados a través de un análisis económico-social. Y esto lo hacemos utilizando el ACB y el ACE, análisis costo-efectividad y análisis costo-beneficio. ¿Y qué obtenemos al final de todo este proceso? Bueno, obtenemos una lista de proyectos priorizada, una lista de proyectos ordenada y clasificada en términos de una taxonomía sostenible. Y esto es como el enfoque que este proceso nos lleva al aplicar y utilizar las herramientas. Partir de un banco de proyectos desordenado a un banco de proyectos clasificado
a partir de una taxonomía sostenible, evaluada, priorizada, para obtener proyectos ya en esta línea. ¿Y cuál es el flujo del proceso de priorización? En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Esto que les comenté lleva este flujo. Aquí tal vez me detengo y es importante mencionar que uno de los temas importantes que hemos incorporado desde hace algún tiempo en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Costa Rica son, criterios que nos van a permitir implementar de manera efectiva y eficiente toda el instrumental que nosotros tenemos. Entonces, de ese conjunto de proyectos que están o que se tienen como proyectos de inversión pública, donde tenemos la tipología tradicional de los proyectos de inversión pública, digamos, obras mayores, proyectos por resolución legal, proyectos por declaratoria de emergencia, equipamiento, obras menores, etcétera. A ese conjunto de proyectos ya clasificado desde esa perspectiva le aplicamos la taxonomía sostenible con el objetivo de tener ya una serie de proyectos que vengan de alguna manera a estructurar a partir de diferentes criterios los proyectos en una tipología podríamos decirlo, priorizada en función de la sostenibilidad. Y tal vez aquí es importante mencionar que este segundo elemento que prioriza, estructura, ordena y define las inversiones está evaluado y definido en 4 grandes dimensiones, 4 dimensiones de sostenibilidad. La primera dimensión es la parte de medio ambiente y descarbonización, una segunda dimensión es la social, una tercera la económica y una cuarta la institucional. Estas dimensiones que en su conjunto nos permiten evaluar los proyectos desde un punto de vista de la sostenibilidad se dividen, y utilizando aquí el concepto de proporcionalidad, en 2 categorías, básicamente definidas en función de las tipologías que ya teníamos, más las aplicaciones taxonómicas sostenibles en estas 4 dimensiones. Y el proceso se divide básicamente en 2 partes. Una que nosotros denominamos proceso completo, que es para los proyectos grandes, las obras mayores, lo cual se aplica 17 criterios de evaluación, ya los vamos a ver por lo menos de manera muy general, y una segunda categorización que nosotros denominamos proceso simplificado, que se aplica al resto de tipología y que básicamente tiene 8 criterios de evaluación. Y como resultado, lo que tenemos son los proyectos seleccionados, ordenados, clasificados y tal vez en términos del proceso completo, y esto tal vez para la matriz que vamos a ver más adelante nos sirve de referencia, vamos a determinar el nivel de sostenibilidad desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, y que al final nos va a dar la evaluación de los proyectos en términos de una declaratoria de sostenibilidad alta, media baja o baja. Y por el otro lado, los proyectos que están en ese proceso simplificado, que son los más sencillos, vamos a determinar el nivel de sostenibilidad únicamente desde el enfoque cualitativo y vamos a tener una clasificación alta y baja. Esto es el flujo de priorización. Y tal vez aquí nada más a nivel conceptual, ¿cuál es el concepto de taxonomía sostenible que nosotros estamos gestionando, utilizando en todo este proceso? Bueno, es una clasificación inicial e indicativa aplicable a todos los proyectos, en este caso activos y de infraestructura,
pero puede ser a cualquier tipo de proyectos y a todas las fases y etapas del ciclo de vida, que este es otro de los temas importantes, digamos, que ha modificado o se ha modificado en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Costa Rica, donde hemos, a partir de la ley, tenido una injerencia mayor en términos de todas las fases y etapas del ciclo de vida. Esto, entre otras cosas, y tal vez como uno de los objetivos, más allá de los que les he comentado, proveer retroalimentación no solo a Mideplan, sino también al Ministerio de Hacienda, que esto es muy importante, en términos de disponer de una cartera de proyectos elegibles a ser financiados mediante mecanismos de financiamiento verde. Y toda esta priorización selecciona proyectos que son objeto para financiamiento verde. Ya tenemos algunos ejemplos que hemos utilizado, digamos, a nivel país, que vienen realmente a generar muy buenas condiciones de financiamiento a través de mecanismos verdes, y este instrumento nos sirve, digamos, en esa línea. ¿Qué otra cosa nos da este proceso? Bueno, al final los proyectos son priorizados y esa priorización incluye 4 categorías básicas. Es como el resultado final del proceso de priorización, y estas categorías son los proyectos que, una vez evaluados con este instrumental, nos da de manera automática que son elegibles. Nos da otra categoría que dice que son elegibles si cumple con algunos indicadores adicionales de verificación que los haga elegibles. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Nos da una tercera categoría que dice que se requiere mayor información para determinar la elegibilidad, y algunos que de todas maneras nos da como que no son elegibles. Y esto es un poco, digamos, lo que nos dice la taxonomía. Un poco cuál es la taxonomía que nosotros utilizamos de referencia y hacemos operativo a través de los instrumentos, de la metodología, de las matrices en términos generales. Bueno, tenemos inversiones en esta taxonomía sostenible: inversiones verdes, inversiones azules, inversiones resilientes, inversiones sociales e inversiones en biodiversidad. Tal vez me voy a referir muy rápido a cada una de ellas. Las inversiones verdes financian proyectos con beneficios ambientales y cambios climáticos positivos. Las que están dentro de la categoría de inversiones azules financian proyectos relacionados con agua y con océanos. Las inversiones resilientes financian soluciones de adaptación al cambio climático, y las inversiones sociales financian proyectos con resultados socioeconómicos positivos con impactos ambientales neutros o positivos. Por último, las inversiones de biodiversidad financian proyectos que se centran en la conservación y el uso sostenible, el mantenimiento de bienes y servicios de los diferentes ecosistemas. Y esta es la taxonomía sostenible, digamos, orientada al ambiente, que es una de las salidas, digamos, de este proceso. Esto que les acabo de decir está alineado con el CBT, que es el instrumento internacional que se ocupa en términos de la clasificación de proyectos en diferentes componentes, y lo alineamos con la configuración sectorial de Costa Rica en función de los sectores que se tienen, digamos, definidos. Tal vez aquí, y por cuestiones de tiempo, no me voy a detener mucho, tal vez en esta explicación, pero lo importante es que dentro de los proyectos que son evaluados y que están ya planteados en función de ese instrumental estándar internacional, tenemos, digamos, más o menos los siguientes proyectos evaluados y que salen de este proceso. Entonces, al aplicar estos procesos en la parte de energía, básicamente nosotros lo que identificamos son proyectos que tengan, digamos, componentes de energía solar, de bioenergía,
de energía eólica, de energía geotérmica, de la parte, digamos, de hidrocarburos, toda la parte, digamos, que tiene que ver con energías renovables y transmisión y distribución, digamos, de la parte climática. La parte de proyectos de energía nuclear, que es otro de los estándares internacionales, nosotros no lo utilizamos, no tenemos ese tipo de proyectos y por lo tanto no están dentro de esta configuración. En la parte de transporte, tenemos mapeado y evaluados proyectos de transporte privado, de transporte público de pasajeros, tenemos la parte ferrocarril de carga, tenemos también transporte por agua, y en la parte ya específica de lo que es proyectos relacionados con temas hídricos, tenemos, digamos, todo lo que tiene que ver con el agua específicamente, con el almacenamiento del recurso, con el tratamiento del recurso hídrico, con la distribución de lo que es el recurso hídrico en términos generales. En la parte constructiva, construcciones, digamos, orientadas a la parte comercial y a la parte residencial. En lo que es uso de tierra, la clasificación que tenemos está orientada a la agricultura, silvicultura, protección y restauración de los ecosistemas naturales. En la parte de la industria, con esta priorización y esta taxonomía, no evaluamos proyectos. En la parte de residuos, pues sí, los que ustedes ven ahí. Y en la parte, digamos, de tecnologías de información, no se evalúan con la parte de taxonomía verde. Tal vez aquí un ejemplo de esto que les mencionaba, que es la aplicación en el sector de energía, ambiente y mares. Básicamente nosotros tenemos en el sector una tipología de proyectos, evaluamos en términos de la compatibilidad con la taxonomía definida, y también para los efectos de buscar mejores condiciones de financiamiento lo cruzamos con la tipología de la taxonomía del CBT que acabamos de ver, y cada uno de los proyectos nos da como resultado básicamente en términos de la compatibilidad taxonómica, si son compatibles, como ya lo vimos, si no son compatibles, o si hay que agregar algún elemento adicional para buscar esa compatibilidad, y también salen evaluados en función de la taxonomía del CBT. Ese es un, digamos, ejemplo breve, práctico de un poco qué es lo que nosotros tenemos y qué son los resultados que nosotros salimos. Esto es un resultado típico después de la evaluación con el instrumental que tenemos, la aplicación de la metodología y la aplicación de las diferentes matrices que nos permiten hacer la evaluación en todo este proceso. Básicamente, tal vez acá lo importante de mencionar es que en el caso de algunos proyectos que requieren algún tipo adicional, llamémoslo así, de indicador, las matrices y el proceso nos permite identificarlo y definirlo para que se pueda, digamos, convertir en un proyecto verde aplicando la taxonomía. Entonces son medidas que a partir de los indicadores de verificación adicionales nosotros implementamos para poder hacer los proyectos verdes en este caso. Y básicamente otra de las salidas, como ejemplo de la taxonomía, es que vamos a tener básicamente para cada uno de los proyectos evaluados, en este caso específico, después de aplicar las medidas adicionales, pues básicamente si es elegible o no es elegible desde el punto de vista verde para un poco los objetivos que nosotros hemos planteado y que les he comentado en términos generales. A ver, esto aplicado en el sistema nos da, digamos, alguna información interesante. Ese conjunto de proyectos, una vez evaluado, y así lo tenemos en nuestra base de datos, pues nos da básicamente resultados como los que están acá planteados. Los proyectos identificados en
Si son automáticamente elegibles, que en este caso, digamos, de esta muestra, es el 6%. Si son elegibles y cumplen con alguna condición de verificación, que es el concepto que les mencionaba, que en este caso de la muestra de los 500 proyectos iniciales dio el 65%. Si los proyectos requieren mayor información, 10% en este caso, o si del todo no son elegibles. Entonces, este es un resultado del sistema y de la implementación y aplicación de la priorización y de la instrumentalización que nosotros tenemos. De manera rápida, veamos cuáles son los criterios y un poco el instrumento que se ha estructurado para evaluar los diferentes proyectos en función de criterios de sostenibilidad y descarbonización. En algún momento les decía, los proyectos son evaluados para determinar su nivel de sostenibilidad en 4 dimensiones, que son la dimensión ambiental y descarbonización, la dimensión social, la dimensión institucional y la dimensión económica. Para aplicar estas 4 dimensiones en los 2 escenarios que yo les hablaba, donde había un poco más de complejidad y que nosotros decíamos que era una matriz de sostenibilidad completa, y el resto de proyectos que pertenecen a una tipología más simple, que nosotros hemos determinado matriz de sostenibilidad simple, lo estructuramos a partir de criterios. Y en la matriz de sostenibilidad completa, hemos identificado, analizado y evaluado 17 criterios de evaluación de proyectos más complejos. Y básicamente esos criterios que nosotros evaluamos en la dimensión ambiental y de descarbonización son la evaluación de los impactos ambientales, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la identificación de riesgos ambientales, la gestión de riesgo a desastres y resiliencia, la eficiencia energética, la eficiencia en el uso de agua y los impactos en los acuíferos. Esas esos 7 criterios están relacionados con esa dimensión. En la dimensión social evaluamos a partir de una serie de índices e instrumentos de apoyo que ya el país tiene, básicamente lo que tiene que ver con la equidad territorial, la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la inclusión y la generación de empleo. Todos los proyectos evaluados con este instrumento se evalúan en función de los aportes a estos criterios. Me parece que eso es tal vez importante de resaltarlo. En la dimensión institucional, en esta primera matriz completa, para proyectos más complejos, tenemos responsabilidades institucionales, gasto público, fundamental, cómo impacta el gasto público, y la transparencia de la información y procedimientos. Y en la dimensión económica, valoramos o evaluamos el retorno económico social, el desarrollo económico, la generación verdes, azules y naranjas en función de la tipología que ya nosotros tenemos definidas. Los 8 criterios de la matriz de sostenibilidad simple, igual también por dimensión. En la primera tenemos prevención de impactos ambientales, eficiencia energética y de agua para la dimensión ambiental y de descarbonización, integración de las comunidades y acceso a servicios y accesibilidad para la dimensión social, aportes a las metas y objetivos de los diferentes proyectos e instrumentos sectoriales y financiación o financiamiento en el ciclo de vida para la dimensión institucional. Y por último, para la dimensión económica, análisis de alternativas, generación de empleo y o capacidades. Como ya lo habíamos dicho, no lo voy a repetir para no perder más tiempo, al final esto se evalúa en función de niveles, 4 niveles para la matriz completa y 2 niveles para la matriz simple. Acá tenemos, digamos, una visualización de lo que es una matriz completa, donde básicamente en función de las dimensiones tenemos los criterios que son evaluados a partir de una matriz de evaluación, que es esta que ustedes ven acá al lado izquierdo de ustedes, y eso nos lleva a generar un puntaje
y de manera automática a través del sistema y de los instrumentos que tenemos, pues nos emite una ponderación de cada uno de los proyectos, que es la que nosotros utilizamos posteriormente para priorizar los proyectos en función del porcentaje o de nota, por decirlo de alguna manera, obtenida, y también nos sirve para priorizar los proyectos en términos verdes en función de emisiones correspondientes. Y esto es, en términos generales, digamos, la matriz, cómo funciona a partir de la evaluación de los criterios y los resultados que nos da. Esta es una matriz simple que básicamente parte del mismo concepto de las dimensiones, aplica menos criterios, como ya lo hemos visto, y básicamente los resultados, como habíamos dicho en un inicio, son cualitativos y nos da básicamente un criterio de si cumple o no cumple en función de la determinación que nosotros tenemos sobre estos diferentes criterios para priorización. Y esos son los dos instrumentos que utilizamos, digamos, en este proceso de priorización. Tal vez aquí, digamos, algunos resultados para también no excederme mucho en términos de tiempo y cumplir. Estos son algunos resultados que nosotros podemos sacar con este instrumental. Ejemplos de proyectos priorizados por tipología a nivel nacional o subnacional, incluso regional. Esto nosotros lo podemos evaluar a nivel territorial, pues como nosotros queramos, a nivel nacional, a nivel municipal, etcétera. Y básicamente lo que tenemos acá son proyectos evaluados por tipologías, en este caso según región de planificación. Otra de las salidas que podemos sacar con este instrumento son ejemplos de proyectos priorizados por tipología, digamos, ya evaluados en función de las diferentes tipologías que nosotros utilizamos. También hay salidas de ejemplos de proyectos priorizados por tipología a partir del procedimiento simple para esos proyectos que son de alguna manera más sencillos. Recuerden que aquí están priorizados en función de los criterios cumple o no cumple, baja o alta, o proyectos que del todo no cumplen con los criterios básicos de sostenibilidad. También la metodología de priorización nos permite sacar estos proyectos. Este es un ejemplo que no me voy a detener mucho, es como el resultado cuantitativo de la aplicación del instrumento. Al final, lo que tenemos son proyectos evaluados en función de un puntaje o de un porcentaje, y esto nos determina en términos de prioridades si son altos, medios, bajos, si cumplen o no cumplen. De ahí un poco la parte de los colores. También podemos obtener proyectos priorizados por tipología, por el procedimiento completo, a diferentes fases y etapas del ciclo de vida, a nivel de perfil, qué número de proyectos son altos o catalogados como altos, medios, bajos o bajos en términos de la sostenibilidad, igual para algunas otras de las fases y etapas del ciclo de vida. Esto, digamos, lo llevamos también mapeado. Esto es básicamente un ejemplo sobre proyectos priorizados con el procedimiento completo en términos de la valoración de los criterios y cantidad de proyectos. Aquí esta lámina es muy importante porque nos permite identificar, para nosotros es muy importante, los proyectos que cumplen y cuánto cumplen en función de cada uno de los criterios establecidos. Es un resumen muy importante en términos de lo que es la clasificación y evaluación de los proyectos. Aquí no me voy a detener mucho, y ya para concluir y no tomar digamos un tiempo mayor, básicamente pues decirle un poco o decirles y contarles un poco más allá de lo que hemos llegado, un poco los próximos pasos en lo que estamos trabajando, y es básicamente utilizar todo este proceso y los resultados para retroalimentar los instrumentos metodológicos con la finalidad de mejorar los aspectos de sostenibilidad y descarbonización, pero también de priorización
y la toma de decisiones en función de proyectos priorizados, que es uno de los temas también, digamos, que nos interesa como país poder dar pasos en esa línea. Si bien la sostenibilidad y descarbonización en función de los proyectos nos da mejores condiciones para obtener financiamiento verde, pero también al cruzar esto de manera integral en todas las dimensiones, también nos da criterios para poder tomar decisiones en términos de qué proyectos son mejor rankeados que otros y tomar las decisiones al respecto. También este instrumento es un instrumento que no es sencillo, es un instrumento complejo que nos ha llevado a la necesidad de gestionar capacitaciones sobre esta herramienta, y en este momento es uno de los temas que todavía estamos en proceso, porque como les digo, es un instrumento, que no es parte de los instrumentos tradicionales que hemos venido utilizando y que requiere un proceso importante de capacitación. Y tal vez este último, aunque hemos hecho avances importantes en términos de algunos instrumentos y algunas herramientas, todavía no hemos podido trasladar esto a un verdadero sistema o a una estructura digital que facilite su aplicación y las salidas de la información. Mucho de esto tenemos que hacerlo todavía a niveles no tan eficientes, y queremos aprovechar al máximo la potencialidad que esto tiene, y un buen sistema de información, una estructura digital en la cual ya estamos trabajando, nos va a permitir lograr de mejor manera esos objetivos. Me quedo por aquí. De mi parte, pues, bueno, agradecerles el espacio, y quedo a la orden para cualquier pregunta que ustedes tengan a bien. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco. Vamos a aprovechar que tú estás con el micrófono, ¿cierto?, para hacer un par de preguntas del chat que te leo, y posteriormente seguimos con Jesús. Son dos, dice, rápidamente. Pregunta, ¿se cuenta con una línea base de emisiones y metas cuantificables de reducción de carbono? Y si existe un sistema de monitoreo y reporte de emisiones ambientales. Esa es una pregunta. Y la otra es, una vez priorizados los proyectos, ¿cuáles son los pasos a seguir para la asignación de recursos para su ejecución? Para ti, Francisco, esas dos preguntas. Ok, la primera, sí, efectivamente, hay todo un proceso que nosotros lo hemos llevado, digamos, de la mano con el Ministerio de Ambiente, que va, digamos, orientado a esa identificación, y que se ha complementado con algunos otros instrumentos que nosotros tenemos en el mismo Sistema Nacional de Inversión Pública, como por ejemplo el precio social del carbono, que es un insumo que nosotros utilizamos para evaluar los proyectos de inversión pública, por lo menos los grandes dentro de este contexto. Y sí hay una línea base a nivel país que nos permite, digamos, generar esa comparación y poder valorar, digamos, los proyectos que más o menos aportan en estos criterios y en esta línea de lo que les he comentado. Y el segundo tema, aunque hay un tema, digamos, político en la priorización de los proyectos que se financian, ya sea a nivel de presupuesto nacional, a nivel de endeudamiento o con recursos verdes, lo importante de todo este proceso es que nosotros hemos podido, como lo veíamos al inicio, ordenar los proyectos, evaluar los proyectos y cuantificarlos en términos de estos aportes. Ahora, Hacienda toma en cuenta estos procesos para asignación de recursos. El Ministerio de Ambiente, que ese es el organismo que coordina la parte, digamos, ambiental, toma en cuenta y considera estos instrumentos y estos resultados para sus decisiones. Y nosotros, en la evaluación, digamos, interna del Sistema Nacional de Inversión Pública, pues también tomamos los resultados para las diferentes gestiones que se realizan y las sugerencias. Y al final es un proceso que entre lo técnico y lo político se toman las decisiones para asignar los recursos escasos, lamentablemente, a los proyectos más rentables desde las 4 dimensiones que lo hemos establecido. Entonces sí hay, digamos, dentro de eso
una utilidad práctica de este proceso en la toma de decisiones a nivel país en los diferentes ámbitos de gestión relacionados con esta temática. Hacienda, ambiente, planificación. Eso un poco de las dos preguntas, Dante. Muchas gracias, Francisco. Muy interesante tu presentación, te agradecemos. Y por el poco tiempo que nos queda, le pasaríamos a Jesús entonces para hacerle unas preguntas que tiene 4. Así que le pido, me gustaría hacerle las 4, pero tal vez una respuesta breve. Le voy a hacer las 2. Las 2 primeras son: ¿qué ponderación le asigna a cada criterio? ¿Cuáles son los que ustedes consideran de mayor peso? ¿Quién realiza la evaluación? Y la siguiente es: ¿la corrida del modelo incluye proyectos de arrastres y nuevos? Jesús. Sí, muchas gracias. Sí, como dije, los criterios de priorización es de un rango de 0 a 100 puntos. Los criterios, el peso lo pone la DGPMI, el órgano rector. Son, como decía, 25%, empezó 25% cierre de brechas, 25% alineamiento a lo estratégico. Eso era como empezó en 2017-2018. En el último año eso se reajusta, es decir, ya no vas a tener 50 puntos los obligatorios y otros 50, digamos, los sectoriales que se incrementan o se ponen en la ponderación de pobreza, indicador per cápita, ejecutabilidad, etcétera, y eso cada sector lo pone, tiene un margen, es decir, pero tienes que tener esos 50. Ahora con la mirada territorial, dice, muy bien, va a tener unos criterios de mayor proporción, ya no 50, sino alrededor de 70 puntos. Entonces se incrementa cierre de brechas, se incrementa alineamiento, se incrementa la parte de sostenibilidad, articulación y sinergia. Todo ese conjunto tiene 70 puntos y 30 puntos para pobreza, zonas de frontera, inversión per cápita y ejecutabilidad. Entonces, es decir, los criterios nacionales para que utilizan todos los 3 niveles de gobierno lo pone el órgano rector. Pero esa precisión de porcentaje cada uno está ahorita, digamos, en construcción, en definición. Lo que es vigente es lo que le mencioné anterior, ¿no? Esa era la primera pregunta. ¿La otra cuál era? Sí, mira, la otra creo que hay dos similares. Una es: ¿qué grado de madurez tiene que tener el proyecto para entrar al proceso de priorización? Y relacionado a eso, hay otra que habla de si el modelo incluye proyectos de arrastre y nuevos, Ya. o nuevos. Sí, en la programación multianual entran todos los proyectos que están en ejecución. Están, digamos, proyecto puede durar 1 año, 2 años, 3 Arrastre años, nuevo. 5 años. Los proyectos de arrastre, todos esos proyectos, pero en lo definimos también hay proyectos que están por culminar, aquellos que van a culminar, ¿no? Y voy a liquidar eso como una prioridad 1. Los Perfecto. siguientes proyectos. Así, entonces hay un conjunto de criterios fundamentalmente de arrastre. Y después entran ya los proyectos que están aprobados, ¿ya? Y declarados viables, ¿ya? Esos son los proyectos que entran. Perfecto. Y hay una última pregunta que es: si el techo presupuestal es global o hay un presupuesto por sector o institución. Hay un presupuesto por instituciones, ¿no? Entonces, por cada entidad, nosotros le llamamos el pliego presupuestal, ¿no? Entonces, a cada pliego presupuestal existe un techo y sobre ese techo, con estos criterios, le pones los criterios que vas a priorizar, ¿no? Indudablemente también, como menciona Francisco, puede ocurrir que en ese proceso un proyecto le hayas asignado menos recursos y entonces pidas una demanda adicional, ¿no? Pero se aprueba en el Congreso con estos criterios. Al siguiente año puede haber algún mecanismo de mayor incremento de ingresos, etcétera, de tributación, y entonces puede haber nosotros le llamamos crédito suplementario. Puede haber un complemento a esos proyectos que te falta para tu programación dentro del año. Muy bien, súper claro, muy interesante. Ambas presentaciones como que dan ganas de profundizar más, pero les cuento a todos los presentes que
el video de esta presentación va a estar disponible en el portal de la red SNP. También las presentaciones en PowerPoint que les solicito a ambos me las pueden enviar para yo subirlas en unos días más. Así que ahí si quieren pueden volver a revisar la conversación y tener los PowerPoint. Así que eso, directora Jacqueline Molina. El micrófono, Jackie, está apagado. Y Marina también. Marina Gracias. y Sí, Jorge, los directores de la red, los van a saludar para despedirse. Por sí, mi parte, muchas totalmente. gracias. Gracias, gracias. Y estaremos en los próximos avisos para cualquier webinar por estas presentaciones tan importantes que han hecho tanto Jesús como Francisco. Y gracias a todos los que estuvieron acá presentes, que creo que fueron 70 conectados de todos los países. Eso es algo positivo porque son temas sumamente importantes para todos. En caso de que hayan quedado algunas consultas, pueden mandarse vía correo a cada uno de los directores. Así es que nuevamente gracias, gracias Dante y al equipo de la directiva, Marina, para próximos avisos. Así es que en aras del tiempo, tengan todos un buen día. Ok, muchas gracias. Les digo nomás, el 25 y 26 de junio del próximo mes vamos a cumplir 26 años de creación del sistema y estamos ahí desarrollando un foro internacional que es la inversión pública para el desarrollo territorial. Entonces, ese es uno de los ejes fundamentales. Le pasaremos la invitación y también el link para que nuestros colegas de los diferentes países puedan reunirse. Es realzar y tener una mirada, digamos, importante y sustantiva. Es, como mencionaba, es parte de un proceso que tenemos que irlo construyendo y mejorando, ¿no? Así es. Gracias, Jesús. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias Hasta- a todos. Un gusto Gracias. compartir con ustedes y cualquier cosa estamos a la orden. Buen día. Gracias, Nos Francisco. vemos. Hasta luego.